Muy buenas tardes. Hoy nos vamos a referir al teatro. Esa parte de la literatura, este género que se dedica a la representación de historias. No solo a contárnoslas, sino a contarlas por medio de la actuación de los actores que representan exactamente las acciones que conforman la obra dramática. Las obras de teatro tienen una amplia historia. Quizás surgieron a partir de que el hombre fue mostrando destellos de inteligencia y se reunía para contarse las historias. Cuando los grupos humanos fueron lo suficientemente amplios como para que no todos participaran en la misma actividad, surgió la necesidad de que unos le contaran a otros lo que habían hecho. Seguramente al inicio, ante la falta de lenguaje, estos seres humanos en evolución se contaban las cosas, gesticulando más que hablando, quizás actuando lo que habían hecho, repitiendo con ademanes aquellas actividades que habían realizado. Quizás ese es el origen remoto del teatro. Seguramente el hombre de Neandertal ya representaba obras teatrales en las cuevas, como la de Altamira, donde hacía grandes pinturas para representar sus actividades. Seguramente el Homo sapiens de Cro-Magnon, nuestro antepasado directo, también se contaba a la luz de las hogueras estas historias sobre sus cacerías, estas historias sobre la recolección de frutos. Seguramente por medio de representaciones teatrales se transmitían las enseñanzas de cómo cazar, cómo saber si iba a llover, cómo saber cultivar una planta, cuando apareció la agricultura. Seguramente a través de estas representaciones teatrales hacían honores a esos espíritus de la naturaleza o a esos dioses en los cuales creían. Y seguramente también a través de la actividad de representación teatral se daban a conocer lo que las personas fallecidas habían hecho durante su existencia. Se supone que hace unos 9000 años en Catalhuyuk, en la actual Turquía, empezaron a aparecer las ciudades. De pronto empezamos a tener personas dedicadas a la agricultura que ya no solo tuvieron una pequeña aldea de 10 o 20 personas o de 50 o de 100, sino llegaron a ser urbes de hasta 6000 y 8000 personas. Precisamente Catalhuyuk, que se encuentra en la meseta turca, al sureste, cerca de la frontera de la actual Siria. Seguramente en esta ciudad eran frecuentes las reuniones donde varias familias se encontraban y se contaban las tradiciones de la ciudad. Y seguramente en ellas ha de haber sido muy importante la representación de los hechos pasados, la representación de los hechos históricos. Y esto seguramente era el germen de una representación teatral. Así pues, tenemos que el teatro tiene una gran remota antigüedad. Seguramente en la adoración a sus divinidades, todos los pueblos practicaron las formas teatrales. Pero es con los griegos con los cuales todo este conocimiento se sistematiza. Seguramente en Mesopotamia, en Egipto, en la India, en China y en todos los primeros núcleos de civilización como la Mesopotamia, el teatro o la actividad antes de que se llamara teatro dramatizada era muy común para la enseñanza, para los festivales religiosos, para las celebraciones familiares, pero es en Grecia cuando adquiere ya una forma más establecida. Allí aparecen autores como Sófocles, como Eurípides, como Esquilo, como Aristófanes, que hace obras chuscas, obras en broma, pero en todas expresan mensajes que los griegos consideraban trascendentes. Ellos son los responsables de esta clasificación del teatro, que es la más sencilla, pero que es original de esta cultura, en
tragedias, para las obras dramáticas que terminan mal, que tienen un final triste, para decirlo en términos muy generales, de las comedias, que son aquellas que terminan bien, que terminan gratamente para la mayoría de los personajes, y la de tragicomedias, en las cuales combina momentos tristes, momentos alegres, momentos de alta tensión, y donde las obras terminan mal para algunos, bien para otros, y esto les da este carácter de combinación de una tragicomedia. Los romanos tuvieron otros autores teatrales muy importantes. Plauto, Terencio escribieron obras de teatro, por ejemplo. En la Edad Media, los autos sacramentales fueron obras de teatro con tema religioso destinadas a enseñar a la gran población el Evangelio para que se volvieran creyentes, para que se ampliara el área de influencia de la fe cristiana. En épocas posteriores tenemos autores de teatro que se dedican a expresar ideas, sentimientos, emociones, incluso críticas sociales, como por ejemplo Lope de Vega, Tirso de Molina, el mismo Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, Juan Bautista Poquelin, llamado Molière, y un sinnúmero de autores teatrales, entre los cuales solamente quiero destacar en el siglo XX a Bertolt Brecht, a otros grandes autores que nos han marcado el derrotero con respecto a este arte tan importante en la vida humana. El teatro es también el germen del cine. El teatro cantado es la ópera, combinado muy sabiamente con las obras musicales, lo que le da toda una dimensión y una personalidad diferente de la del teatro hablado, y que la convierte en otra característica. Los mayas tenían una especie de teatro bailado, muy parecido a la ópera o muy parecido a las obras que en el siglo XX hizo Carlos Saura, una especie de teatro bailado. El Rabinalachi es una obra que ha quedado como base de este testimonio. Y las obras de teatro existían también en la América prehispánica, tanto en Mesoamérica como en el área andina. Así que tenemos que la actividad teatral es universal. Ahora quiero referirme a la expresión de la voz en el teatro. La primera herramienta que tiene un actor no solamente es el hecho de hablar, sino el hecho y de gesticular, sino sobre todo el hecho de usar esos conocimientos que nos da la prosodia, de manejar el volumen, de manejar la entonación, de manejar la velocidad con la que hablamos, de manejar las pausas y los silencios para poder expresar claramente sentimientos, ideas, emociones, y ponerlas al servicio de que el espectador reviva en su interior, recree la experiencia que el autor, el escritor, plasmó en su obra. Este revivir en carne propia las emociones que tiene que realizar el espectador, la realiza gracias a la acción del actor, que está principalmente encaminada por medio de la voz. Autores como Eurípides ya nos hacían pensar en esto, autores como Lope de Vega, ya del siglo de oro español, varios años después, también. Entonces, vamos a escuchar algunas de estas obras para podernos hacer una idea acerca de qué se trata. Voy a leer un poco de la obra Medea de Eurípides. ¿Qué es lo que vive este personaje? Medea es una mujer. Es la mujer que ayudó a Jasón, un navegante griego,
a llegar hasta la actual Georgia, en el Cáucaso, muy lejos de Grecia, más de 2000 kilómetros de viaje a través del mar Egeo y del mar Negro, para poder robar una piel de carnero que por obra de los dioses estaba hecha de oro y que traía la salud y el bienestar, así como la prosperidad, a cualquier país que se apoderara de ella. Jasón, gracias a Medea, logra robar esta piel. Medea es la hija del rey de la Cólquida, pero al enamorarse de Jasón lo ayuda a robar el vellocino. Le pide que se la lleve con él porque si no su padre la va a matar, y confía en lograr enamorarlo a él para que se convierta en esposos. Jasón cumple su palabra, se casa con ella, pero no la quiere y poco a poco la va abandonando. En Corinto la lleva a vivir con él, pero no le hace caso y permite que además la gente de Corinto critique sus costumbres, que son diferentes de las de los griegos, la ataque, se burle de ella y la va dejando sola. Aparte de que entre los griegos las mujeres estaban mucho más sometidas que en la Cólquida y ella no tiene ni amigas, ni amigos, ni personas conocidas, ni padres, ni hermanos que la defiendan. Por lo tanto, ella se queda en una total soledad. Vamos a escuchar cómo se refleja la vida de Medea en esta obra. Mujeres corintias, he salido de mi casa para evitar vuestros reproches, pues yo conozco a muchos hombres soberbios de natural. A unos los he visto con mis propios ojos, y otros son ajenos a la casa, que por su tranquilidad han adquirido mala fama de indiferencia. Es evidente que la justicia no reside en los ojos de los mortales, cuando, antes de haber sondeado con claridad el temperamento de un hombre, odian solo con la vista sin haber recibido ultraje alguno. El extranjero debe adaptarse a la ciudad, y no lo hago el ciudadano de talante altanero que es molesto para sus conciudadanos por su insensibilidad. En cuanto a mí, este acontecimiento inesperado que se me ha venido encima me ha partido el alma. Todo ha acabado para mí, y habiendo perdido la alegría de vivir, deseo la muerte, amigas, pues el que lo era todo para mí, no lo sabéis bien, mi esposo, ha resultado ser el más malvado de los hombres. De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas, con la dote, y tomar un amo de nuestro cuerpo. Y ese es el peor de todos los males. Y la prueba decisiva reside en tomar a uno malo o a uno bueno. A las mujeres no les da buena fama la separación del marido, y tampoco les es posible repudiarlo. Y cuando una se encuentra en medio de costumbres y leyes nuevas, hay que ser adivina, aunque no lo haya aprendido en casa, para saber cuál es el mejor modo de comportarse con su compañero de lecho. Y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el éxito y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable. Pero si no, más valdría morir. Un hombre, cuando le resulta molesto vivir con los suyos, sale fuera de casa y calma el disgusto de su corazón yendo a ver a algún amigo o compañero de su edad. Nosotras, en cambio, tenemos necesariamente que mirar a un solo ser, nuestro esposo. Dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligros, mientras que ellos luchan con la lanza. Necios. Preferiría 3 veces estar a pie firme con un escudo que dar a luz una sola vez. Pero el mismo razonamiento no es válido, ni para ti ni para mí. No, tú tienes aquí toda una ciudad, una casa paterna, una vida cómoda y la compañía de tus amigos. Yo, en cambio, sola y sin patria, recibo los ultrajes de un hombre que me ha arrebatado como botín de una tierra extranjera, sin madre, sin hermanos, sin parientes en que pueda encontrar otro abrigo a mi desgracia. Pues bien, solo quiero obtener de ti lo siguiente. Si yo descubro alguna salida, algún medio para hacer pagar a mi esposo el castigo que merece, a quien le he concedido su hija
y a quien ha tomado por esposa, cállate. Una mujer suele estar llena de temor y es cobarde para contemplar la lucha y el hierro, pero cuando ve lesionados los derechos de su lecho, no hay otra mente más asesina. En esta escena vemos cuáles eran las costumbres de los griegos: tener sometida a la mujer, tenerla encerrada en la casa del esposo, no dejarla opinar, no dejarla tener amigos ni amigas, hacerla dedicar todo el tiempo a cuidar a los hijos. Los esclavos salían por las compras, la mujer en general estaba encerrada todo el tiempo. Y claro, además los hombres presumían que ellos eran los hombres de la casa porque corrían los peligros necesarios para mantener con prosperidad al hogar. ¿Qué cosas se parecen a la vida actual o qué cosas han cambiado? Eso está para que ustedes lo juzguen. Sin embargo, vemos que con respecto a la vida de las mujeres actuales hay una diferencia en varios aspectos. La mujer actual no es esclava de su esposo. La mujer en aquella época sí lo era. La mujer le tenía que pedir permiso al esposo para hacer cualquier actividad y la única voz que dominaba la casa era la del esposo. Ahora no es así, afortunadamente. Además, si una mujer se quedaba sin esposo, una mujer ya en edad de estar casada, tenía que vivir o bajo la tutela del papá o en un templo como sacerdotisa de los dioses, encerrada nuevamente, o bien era mal vista. En el caso actual ya no es así, porque hay muchas mujeres independientes que logran llevar su hogar por sí mismas. Entonces vemos cómo hay cosas que han cambiado. Comparemos contextos y situaciones. Aquí vemos una historia que se supone que ocurre unos 1400 años antes de Cristo, unos 100 años antes de la guerra de Troya, y que fue relatada en leyendas en los siguientes siglos. Por lo tanto, estamos hablando de las costumbres de los griegos de la época de Homero. Podemos compararlas con las costumbres de los matrimonios y de la sociedad actual. Es muy importante que ubiquemos el contexto de una obra porque la misma obra nos proporciona datos acerca de la cultura de la época, acerca de las costumbres, acerca de las formas de pensar, acerca de los sentimientos que privaban en esa época. Aquí nos muestra cómo esta mujer, violentada, ofendida, indignada con su esposo, solo tiene un camino para hacerle ver su error y en todo caso un camino para desquitarse: la venganza. Ahora me voy a referir a otra época y a un tema totalmente diferente. Voy a referirme a Fuente Ovejuna de Lope de Vega, que es del siglo de oro español. En esta obra, Lope de Vega, contemporáneo de Miguel de Cervantes Saavedra, nos expone cómo un señor feudal de la época de la Reconquista española, en tiempos de Fernando el Católico y de Isabel la Católica, sí, precisamente los mismos que financiaron a Cristóbal Colón para el descubrimiento de América, está al servicio de los reyes y le acaba de prestar una gran ayuda para la guerra contra el último rey árabe de España, a quien los reyes católicos derrotaron, le permitieron huir al norte de África, a Marruecos, y completaron así el dominio del país español por parte de los católicos. Sin embargo, este señor feudal, acostumbrado como dueño de un castillo a ser señor de horca y cuchillo, es decir, administrar justicia como se le venga en gana y sin ningún respeto a la ley, y a sus enemigos colgarlos bajo pretextos de crímenes inventados, nos vamos a encontrar cómo este hombre sale de viaje después de vencer a los árabes y de camino a su casa para en un pueblo llamado Fuente Ovejuna, donde sus hombres y él mismo cometen abusos. Pero vamos a una parte de la obra donde se ve cuál es la mentalidad de este hombre, a quien vamos a conocer como el comendador
Fernán Gómez de Guzmán, comendador mayor de la Orden de Calatrava, que va a tener contacto con uno a quien llaman maestre y del cual voy a estar leyendo alternativamente estas partes para que vean cuál es la mentalidad del comendador, cómo piensa él al respecto de qué es lo que le debe la población y no lo que él le debe a la población. Acto primero. Habitación del maestre de Calatrava en Almagro. Salen el comendador, Flores y Ortuño, que son sus criados. ¿Sabe el maestre que estoy en la villa? Sí, ya lo sabe. Está con la edad más grave. ¿Y sabe también quién soy? ¿Sabe que trata con Fernán Gómez de Guzmán? Es un muchacho, no te asombre. Cuando no sepa mi nombre, ¿no le sabrá el que me dan de comendador mayor? No falta quien le aconseje que de ser cortés se aleje. Conquistará poco amor de mí. Es llave la cortesía para abrir la voluntad, y para la enemistad, la necia descortesía. Si supiese un descortés cómo lo aborrecen todos, y querrían de mil modos poner la boca a sus pies, antes que serlo ninguno, se dejaría morir. Qué cansado es de sufrir, qué áspero y qué inoportuno llaman la descortesía. Necedad en los iguales, porque es entre desiguales linaje de tiranía. Aquí no te toca nada, que un muchacho aún no ha llegado al saber qué es ser amado. La obligación de la espada que se ciñó el mismo día que la cruz de Calatrava le cubrió el pecho, bastaba eso para aprender cortesía. Pues si le han puesto mal con él, presto le conocerás. Vuélvete, si en duda estás. Quiero ver lo que hay en él. Ahí vemos cómo es el comendador. Es un hombre orgulloso, es un hombre que cree que todos los demás le deben pleitesía. La voz, en este caso, es muy importante para expresar esas emociones. Recuerden ustedes que la voz es estudiada por la rama de la lengua que se llama prosodia. Así como la ortografía y la gramática se refieren a la parte escrita, la prosodia se refiere al arte de hablar bien, de expresar los sentimientos con corrección y con la suficiente intensidad para que nuestra expresión sea precisamente una virtud comunicativa. Entonces, la prosodia es ese arte de hablar que en el caso de los actores teatrales es muy importante. Recuerden ustedes que en este proyecto se trata de que graben en audio y no nos queda otra porque no nos podemos encontrar para representarlo en vivo y a todo color. Graben en audio algunos párrafos de la obra que ustedes escojan. Yo les sugiero que sea la del Mercader de Venecia, porque se las he mandado en PDF para que no tengan que gastar, o alguna otra de su preferencia si deciden bajarla por internet, o si disponen ustedes de algún libro en su casa. Ustedes son los que deciden. Pueden además apoyarse en los videos o películas de obras de teatro que existen, por ejemplo, las versiones distintas de Romeo y Julieta, las de Hamlet, las de Macbeth, o de otros autores como de Molière, que son obras cómicas, obras satíricas que se burlan de la sociedad del siglo XVIII, de su mojigatería, de la altanería de los nobles con el pueblo, y que nos relatan cómo la burguesía va en ascenso y sin modales, pero se va abriendo paso a lugares de importancia, gracias a los negocios. O de Bertolt Brecht, donde este se burla de la burguesía y del capitalismo, se burla de la riqueza y defiende los derechos de la clase trabajadora. O de los autores teatrales que ustedes quieran. Ibsen, por ejemplo, un autor noruego, Enrique Ibsen en español, nos
cuenta historias que critican el ascenso del capitalismo en Noruega sin ser un autor socialista ni comunista, porque él vivió en el siglo XIX, mucho antes de estas ideas, pero sin embargo nos relata la caída de la nobleza, el ascenso de la burguesía, pero los problemas que empiezan a surgir, problemas sociales que en otros países originaron revoluciones, pero que en el suyo, a partir de sus obras y de otros pensadores sociales, se pudieron resolver pacíficamente. El teatro, como les acabo de relatar en el caso de Henrik Ibsen, es una gran herramienta de crítica social y de transformación. Así lo pensó Bertolt Brecht, así lo han pensado Dario Fo, un autor italiano de fines del siglo XX, así lo pensó Rodolfo Usigli, un autor mexicano, o José Revueltas, otro autor mexicano que hizo algunas pocas obras de teatro, en las cuales por medio de estas obras ofrecen alternativas a problemas de criterio, a problemas de valores o a problemas sociales. El teatro es sumamente importante. Volviendo a lo que decíamos, en el caso de Fuente Ovejuna vemos un señor feudal acostumbrado a recibir los honores simplemente por el título que tiene, sin importar cómo es como persona, y que además está dispuesto a desquitarse con todo su poder de los que le caen mal. Sus hombres acabarán abusando de una chica de la población, él mismo acabará cometiendo abusos y la población acabará castigándolo. Pero esa es otra historia que debe ser contada en otro momento, pero que sobre todo nos dice cómo un autor tiene que expresar estas obras. Ahora, para ir estableciendo, lo que yo les pido es, escojan una obra de teatro con las páginas que van a ir leyendo los siguientes días, establezcan cómo le van a hacer para representarla, si está en sus posibilidades ver películas o representaciones teatrales en YouTube, donde ustedes en video puedan ver cómo hablan los actores, cómo exageran algunos volúmenes de voz, algunos sentimientos, cómo bajan la voz en otros momentos, cómo se expresan enojados, cómo se expresan contentos o temerosos, como si algo les asustara, o llorosos. De esa manera ustedes van a poder comprender y van a poder aplicar a su actuación en audio para que su trabajo sea formidable estos conocimientos al guión teatral de su preferencia. Es importante que ustedes lo envíen a tiempo, es importante que pueda ser evaluado. Recuerden, y sobre todo aquellos que les gusta el teatro, aquellos que han ido a ver más obras de teatro y aquellos que apenas han visto una o dos obras de teatro también, la virtud de este arte es que nos hace sentir por dentro como si nosotros estuviéramos viviendo la historia que están escenificando los actores. Les agradezco mucho su atención y espero con mucha atención, con mucho gusto, con mucho interés, sus dudas, sus observaciones, sus recomendaciones, y también que me puedan expresar en un archivo en Word un resumen de esto que acabamos de mencionar. Basta con que me escriban unos 10 renglones al respecto de lo que dijimos. Más bien su trabajo va a ser tratar de resumir todo en este pequeño espacio. Hasta luego, muchas gracias. Tengo mucho gusto en saludarlos.